Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos de marketing, AI, newsletter, podcast y mucho más. Y como saben, este nuevo formato de video traemos invitados geniales donde ustedes van a poder aprender mucho sobre todo lo que ellos hacen en el mundo este tan especial creativo. Para hoy tenemos una invitada especial que ha ganado muchos premios en el mundo de los podcasts. También es una referente en el podcast de no ficción. Ella es Fernanda Estrada, productora famosa, ganadora de premios Ondas, Gavos, Ambis, por su producción en Humo, que de hecho me faltan 2 episodios, Fer, porque es increíble todo lo que pasa en esta producción y tengo tantas preguntas, pero bienvenida aquí a Una Vaina Creativa, qué bueno tenerte aquí. Ay, qué gran introducción. Muchas gracias por lo de famosa, eso no me lo imaginaba. Gracias por la invitación, Jumpy. Sí, estoy muy contenta con Humo, pero es que en general me gusta mucho mi trabajo y pues agradezco poder estar aquí hablando de lo que se hace, digamos, detrás del micrófono. Es algo que me emociona. Sí, cuando estoy haciendo investigación y encontré Humo y bueno, tuve otras producciones, yo dije, voy a escuchar Humo porque es de El Salvador. Para la gente que no sabe, este es un podcast, tú lo mencionas que no es como los típicos true crime, ¿verdad? Sino es más una investigación bien profunda de lo que pasaba en El Salvador allá en 2021. Brian Avelar, sé que bueno, es un periodista solo de texto, pero ¿cómo hiciste para convencerlo de que pusiera su voz en esta producción? Esa es una excelente pregunta y también creo que es una gran pregunta que Brian disfruta responder cuando se la Ujú, hacen, porque, como dices, Brian es muy ágil con su pluma y también a la hora de su reporteo siempre lo ha sido así y eso le ha costado algunas relaciones con el poder en ujú, Centroamérica. Em, pero Brian también empieza, cuando yo lo conozco, siendo un periodista muy a la vieja escuela del periodismo, es una forma de vida, es su vocación por completo, yo ujú, respeto muchísimo eso. Y con ello viene un Brian que es renuente a ponerse a él mismo al centro en una investigación, porque, pues, en los pilares del periodismo clásico sabemos que el periodista no está en la historia, ¿no? Es más bien el medio por el ujú, cual transmitimos. Pero el podcast de no ficción nos pide un poco más esa cercanía, esa intimidad y mucho más este punto de vista emocional. Entonces, desde que yo conocí a Brian en una reunión por Zoom con otras productoras, ujú. tuvimos esta intuición de él es una persona muy elocuente, que sabe contar, creemos que tiene que narrar. Para ese momento todavía, digamos, Brian no era parte de la historia. Él solamente estaba como observador, como Ujú. reportero, contando. Pero poco a poco el reporteo de esta historia y las circunstancias cambiantes en El Salvador fueron envolviendo un poco al propio periodista dentro de la narrativa y hubo que hablar con él y decirle que lo correcto, la forma de transmitir esta historia, lo que creemos que es más eficiente para que quienes nos están escuchando entiendan, empaticen, puedan sentir, es que tú seas el narrador. Y obviamente eso al principio no le gustó por Ujú, esta misma escuela del periodismo clásico. Y, y yo recuerdo haberle dicho que el medio más íntimo es el del oído, el del podcast, el de la radio, el que te habla ujú, a ti como individuo. Y, y hoy en día Brian repite eso, que yo se lo dije y que eso fue lo que lo convenció de ujú, finalmente sí querer narrar. Y después de tantos años de conocer esta historia y ahora ya en el 2026, un año y cacho de haberla publicado, em, pues Brian siento que al fin se siente
satisfecho y completamente seguro de haber estado ahí como un Ujú, personaje, porque ya es algo que él nombra y él dice, yo fui parte de esta historia como narrador en función y en servicio de una historia más grande. ujú, Entonces, creo que eso es un poco, de alguna manera, el resumen del formato de Humo. Un periodista que a través de sus ojos y sus oídos nos lleva por toda la historia y un poco ahí está la efectividad de que el mensaje llegue de una manera que no se traduzca en los desaparecidos son números, los ujú. periodistas solamente son unos nombres que vemos en los diarios, sino que toda esta gente va construyendo la historia y todas son personas con sus propias vidas, con sus propias emociones y que todo se ve impactado por un régimen y por las decisiones que toma ese régimen. Sí, y creo que eso me llamó mucho la atención porque también hicieron un doblaje, pero al formato en inglés. Esta fue una decisión conjunta de ustedes, la productora, con Brian, como necesitamos que esta historia no solo quede para los hispanohablantes, sino también para que el mundo anglosajón también sepa de él. Eh, ¿Cómo fue esa decisión, para tomar, cómo sería volver a producir el podcast? Esa fue una decisión que se tomó muy desde el Ujú, principio. La idea de este podcast, la semilla inicial vino de Jasmine Romero, una productora que en ese momento vivía en Nueva York, ella es salvadoreña americana ujú, y que pues por lo mismo tiene un pie en un lado y otro en otro país, pero siempre estuvo muy, muy al tanto de la situación en El Salvador. Fue ella la que dio el pitazo como de, hay esta historia, seguramente hay algo más aquí y de ujú, ahí empezamos a investigar, pero el hecho de que ella tuviera esta inquietud por llevar al público de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos esta historia, pues nos motivó desde muy temprano a hacer una versión en inglés. Sin embargo, era un reto porque sabíamos que uno como latinoamericano y las personas en Centroamérica conocen los contextos. ujú, Nos comunicamos de una manera que entendemos cuál es el tipo de violencia de nuestra región, entendemos cómo es vivir con eso en la cotidianidad, pero en Estados Unidos no necesariamente es así y mucha de la diáspora en Estados Unidos nunca vivió en El Salvador. Entonces, había que traducir no solo el idioma, sino las ideas y los contextos. Por lo tanto, la versión en inglés de Humo no es una traducción literal, no ujú, es, como mencionas, un doblaje, es una adaptación y está a cargo en la voz de Daniel Alvarenga, que también es un periodista salvadoreño americano que ha estado tanto en El Salvador como en Estados Unidos y él nos ayudó a ir conectando los puntos para averiguar qué cosas tenían que traducirse con mucho más contexto y ujú, explicarse desde el principio. Y, y tiene un enfoque en el cual también mi compañera Hannah Bottom, que trabajaba igualmente desde Nueva York y tenía estudios relacionados con la región y la producción de podcast, pudimos matizar en equipo cómo traducir esto, qué partes de la historia tienen que ser más extensas y demás. Entonces, todo el foco que tiene la versión en inglés de Humo está muy hecho a la medida para hablarle a un público distinto. ujú. Y creo que cuando yo empecé a escuchar Humo, y bueno, se los recomiendo bastante para escucharlo, y te mencionaba que me sentía muy familiarizado porque, bueno, Honduras y El Salvador son vecinos y a veces dicen de que hablamos igual, otros dicen que no, ¿verdad? Pero igual tenemos mucha historia y dentro de lo que se mencionaba dentro de ese podcast hablaba mucho sobre de que en algún momento tuvieron censura dentro de esta investigación. En un podcast anterior mencionaste que tuviste, fue tu día más estresante en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, eh, para que la gente sepa sobre esta censura que pasó del podcast y lo que le pasó a tu equipo, cómo lo manejaron, qué sentiste? Bueno, primero va a ser un poco spoiler para ti, que vas a llegar a los últimos 2 episodios. Ahí se desarrolla un poco esa idea y también para Ujú, no ser spoiler de tu para los demás. audiencia,
pues puedo comentar que de El Salvador han tenido que salir decenas de periodistas y decenas de activistas por los derechos humanos Ujú, en los últimos 5 años, bajo amenazas, ya sea directas o indirectas del gobierno, em, y o de las pandillas, como depende a quién se le ujú, pregunte. Pero, entonces, en esta, digamos, huida a la que han tenido que enfrentarse estos periodistas, Brian no fue la excepción. Al A la mitad de nuestra investigación, él tuvo que salir del país y, pues, mencionaba yo que fue un día muy estresante para mí. No puedo ni siquiera dimensionar lo estresante y lo frustrante y horrible que debió ser para Brian, pero, eh, tuvimos que tomar decisiones sobre esta historia. Estaba pasando esto en tiempo real mientras ujú. investigábamos. Tenía todo que ver con la forma en la que estábamos narrando en tiempo real el régimen de Nayib Bukele. Tenía que estar en la historia y es por eso que es parte de Humo. Entonces, escúchenlo hasta el final, porque ahí está ese plot twist, Ahí está, para que no se lo pierdan. ahí está, me faltan esos 2 episodios. Antes de iniciar estaba escuchando y es que la edición, todo cómo se cuenta, uno se siente como también como, pucha, cómo es posible que, y también como indignado que esas cosas pasen y pasen mucho en Latinoamérica. Y ahí es donde me hago esa pregunta, este, no solo para periodistas, ¿verdad? Que están en la vieja escuela, sino como para creadores, gente que quiere decir la verdad. ¿Vos crees que el audio o este formato de podcast de no ficción es una herramienta para cuando las quieren silenciar o los quieren bajar, como que sea una herramienta eh, que pasa desapercibida, como un quote que mencionabas que se parecía mucho al chupacabra del podcast, ¿verdad? Que era este monstruo que pasa invisible, ¿verdad? Pero ¿crees que el audio sea esa herramienta definitiva como para decir la verdad para aquellos que andan investigando o quieren crear algo parecido? Esa es una forma linda de verla. Ujú, No sé si el audio por sí mismo es la forma de transmitir la verdad. Creo que sería una forma muy romantizada de verlo, pero nos gusta a veces romantizar sí. nuestro trabajo. Este, Creo que es una forma de tocar otras fibras. El Ujú, audio, en contraposición con otros medios, en el campo nos permite mucho más acceso a la gente. La gente generalmente, y no, yo me imagino que muchos nos hemos sentido así, nos intimidan las cámaras. Mucha gente rechaza entrevistas porque no quiere aparecer por seguridad o simplemente por ujú, vergüenza o porque no les gusta. Y, y eso la cámara se hace presente de una manera muy evidente. Entonces, cuando a uno le están grabando y ahora en esta era que todos tenemos un teléfono, uno se puede dar cuenta cuando alguien está grabando el entorno o lo quieren grabar a uno. ujú, Pero el micrófono se pierde un poco más fácil y o sea, advertir que siempre se debe pedir permiso ujú, para grabar, pero incluso cuando ya se tiene ese consentimiento, el micrófono es más fácil que la gente olvide que está ahí. Entonces se suelta más, nos habla más. Y una de las cosas que hablaba yo con Brian para tratar de convencerle de ser parte de esta historia era que la voz tiene muchos matices emocionales. La forma en la que se escribe para audio no ficción muchas veces valora más la información emocional que la información textual o la información de otro tipo. ujú, Entonces, escuchar que se le quiebra la voz a alguien, escuchar que alguien duda con la voz, es algo que transmite. Entonces, si bien no creo que ningún medio sea el vehículo para llevar la verdad global de todo, creo que el audio nos da esta herramienta para tener estas sutilezas que a lo mejor en el video no son tan evidentes, no nos lo permite. El texto, ujú. pues al final lo va a leer alguien con sus propios lentes. Entonces, nos permite cosas diferentes. Y algo que me fascinó también mucho de todo esto
es que dentro de la producción, bueno, hay demasiada información, o sea, y mencionabas que era información que estaba en constante actualización. Em, Vos como productora y la que estaba en contacto con Brian para como agarrar esta pila de información y con tu equipo, ¿cómo fue ese proceso para decir, eh, primero va esto, hay que decirle a la gente esto, hay que quitar esto porque esto es información de relleno, hay que ir más por acá, ese hilo conductor con ese montón de información que había y que se iba actualizando, cómo lo manejaban? ¿Hubieron como disputas tal vez o discusiones como, no, tiene que ser eso, no, pero esto no funciona según el hilo? Tú sabes cómo es esas ideas dentro de producción, ¿verdad? Pero esa es una pregunta que siempre cuando lo estaba escuchando es como, ¿cómo hizo para ordenar ese montón de información? Pues. Fueron muchas cosas que quedaron fuera definitivamente y Ujú, muchas cosas que estaban sobre la mesa y decíamos: "Esto sí entra, esto no entra". Eh, y creo que efectivamente lo más difícil es que era información en desarrollo. Cada día había una noticia más sobre qué iba a pasar con el Bitcoin como moneda oficial en el país o, ujú, qué estaba pasando con las pandillas, nuevas informaciones que se estaban filtrando. Entonces, sí fue un mar de información, pero aquí creo que entra la cuestión de los filtros y el ujú, trabajo en equipo. En nuestro caso tuvimos 2 editores, Yasmin Romero y Rodrigo Crespo, que cada quien desde su propia trinchera navegaba la cuestión de la información periodística, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, y en el caso de Yasmin, la cuestión narrativa. Entonces, era ir encontrando esas piezas que sí encajaran, como esto es forzoso que te lo debemos poner, porque a nivel periodístico es muy relevante, pero la cuestión narrativa no podía perderse, jamás podíamos dejar de lado a las víctimas, jamás podíamos dejar de lado las emociones que esto traía. Este, si te fijas, es pocas veces en el podcast decimos cifras, porque las ujú, cifras son difíciles de recordar y las cifras pocas veces dimensionan los impactos. Es mucho más fácil empatizar con una mujer que te cuenta su historia de cómo se llevaron a su hijo a decir cuántos desaparecidos ha habido a través del tiempo y demás, que es sumamente importante, pero nosotros teníamos que encontrar la manera de tener las 2 al mismo tiempo. Y se suma también, el filtro de nuestros compañeros de Factum, que estaban en campo, en El Salvador, que sabían perfectamente cuáles eran los contextos y nosotros desde México y Nueva York muchas veces no teníamos esa dimensión y ellos fueron esa otra rama del equipo que nos ayudaban a traducir esa información, a decirnos cuál era lo más relevante y a indicarnos qué cosa forzosamente tenía que estar ahí o cuál no. Entonces fue ujú. más bien una colaboración de muchos equipos en muchos lugares distintos y por eso si han escuchado Humo, gracias por escucharlo hasta el final y chutarse los 20,000 créditos que hay ahí, pero es que cada una de las personas que estuvo tiene una función que sin la cual no sería lo que es este podcast. Y creo que ahí hace la diferencia entre podcasts que quieren iniciar con podcasts que ya están en un nivel bien alto, ¿verdad? Como el de Humo. El trabajo en equipo. Y independientemente si solo es en el mero país, sino a nivel internacional para ver como esos diferentes ojos, todo lo que está pasando. El trabajo en equipo siento yo que hacen esas producciones maravillosas. Se han visto producciones de solo una persona echándose todo el trabajo al lomo, como decimos, ¿verdad? En la espalda. Pero el trabajo en equipo hace increíblemente más fluido el trabajo. Y aquí viene mi otra pregunta, porque mientras yo le escuchaba una frase que resonó bastante conmigo, que dijo Brian, es como, ¿qué tan jodido tiene que estar mi país para que una fosa llena de muertos genere esperanza? A mí me pegó fuerte esa frase, ¿verdad? Eh, si la gente quiere saber de qué trata, vayan a escuchar el episodio, vayan a escuchar un... Pero me generó, eh,
no sé, como algo así en el corazón, y no me imagino dentro de la producción cuando ustedes miraban estas cosas horrendas, cómo se maneja la parte emocional también después, durante eh, y antes, como para prepararse para consumir toda esta información que dice que de repente uno puede decir que mal está la humanidad, que horrible que somos, algo por el estilo, y salir adelante sin que le perjudique, pues porque hay de personas a personas que son más sensibles. Sí, buena pregunta, Yampi. Como dato Ujú. curioso, esa frase que dices, yo creo que es tan impactante. Esa frase es la primera frase que se escribió de este podcast. Wow. Y se escribió en la mente de Brian en esa primera junta que tuvimos. Brian la comentó y yo creo que de ahí nos miramos así entre nosotras las productoras y dijimos, Ujú, este hombre es quien tiene que narrar porque tiene este tipo de frases que conllevan todo el horror, ¿no? Que suponen estas eh, situaciones que pasan en nuestra región. Eh, y un poco llegando a tu pregunta, ujú, pues fue difícil. Creo que primero, en lo personal, traté de siempre tener al frente la gratitud con la gente que nos estaba compartiendo estas historias. Sin duda eran cosas horrendas y sin duda ellos no tenían ninguna obligación de compartir con nosotros. Sin embargo, muchas veces ellas nos comentaban como, es que yo quiero que se sepa, es que yo quiero que otras personas estén advertidas o que se haga justicia, al menos documental, ¿no? Teniendo en audio qué es lo que a mí me pasó, qué le pasó a mis hijos. Son personas muy valientes. Entonces, creo que tener eso un poco como estrella del norte y mirar ujú. allá y decir, ellas están dispuestas a todo esto, es un poco la esperanza de la que habla Brian, de la humanidad prevalece a pesar de los horrores. Y ya desde lo personal y el pequeño nicho en el que nosotros trabajamos, la realidad es que nos hicimos amigos. Sara Mota y yo, mi compañera productora, hemos sido amigas desde hace más de 10 años y Brian se unió a ese vínculo que teníamos en el que nos fuimos acompañando paso a paso del camino y, y yo creo que en esa relación de amistad y de colaboración profesional pudimos ir sobrellevando. Si a veces a alguien le pesaba más algo, el otro levantaba un poco más de peso para darle un poco de aire a aquel. Entonces, sin duda es difícil, vayan a terapia, este, pero pues sí, siento que solamente las redes personales son las que nos pueden sostener en ese tipo de situaciones y me voy a regresar 2 pasos a lo que estabas Ujú. diciendo antes del tamaño de los equipos. Siento que a veces es un poco desmotivante pensar que allá afuera hay equipos gigantes como el de Humo y que a lo mejor uno en casa somos 2 personas produciendo. Yo creo que no se necesita un equipo gigantesco. El caso de Humo era una cosa muy particular. Em Decía Maru Lombardo en tu episodio anterior Ujú. sobre la creatividad, que su trabajo como productora es hacer las cosas lo más eficiente, lo más rápido. Eso se puede seguir haciendo entre pocas personas o una sola. Y son estas redes de personas a tu alrededor las que también pueden ayudar. A lo mejor no son tu equipo de, una oficina 8 horas al día, pero esa retroalimentación de, a ver, escucha este episodio, ¿qué te pareció? ¿Dónde te Ujú. perdiste? ¿En qué parte sientes que es innecesaria la violencia? O sea, ese tipo de retroalimentación de tu mamá y tu novio también siempre son una buena forma de llegar al producto final, aunque no tengas un equipo de 25 personas. No, y qué bueno que lo mencionas porque sé que muchas personas después de haber escuchado Humo o esos podcasts de no ficción dicen, pucha, yo tengo historias que me gustaría contar. O sea, pero de repente solo soy yo y tres amigos que le gustan
lo mismo que yo, solo soy yo y mi esposa o mi novia, o algún familiar, ¿verdad? O solo es una persona. Y se hace esa pregunta en donde dice, ¿dónde empiezo? Sé la historia, sé lo que pasó, no soy un periodista, ¿verdad? Pero sé el contexto histórico, sé dónde buscar. Eh, Dentro de tu vasta experiencia, ¿verdad? Como, ¿qué sería eso que le dirías a esa persona, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo estructurar? Porque para contar podcast de no ficción, siempre hay como esas estructuras para no enredar al oyente. Y mencionabas que dentro de esa vasta investigación se decidió como no, esto es relleno, mejor enfocémonos por aquí. Eh, ¿Qué línea debería tomar estas personas como para empezar? Porque necesitamos más personas que estén contando la verdad, pues. Sí, totalmente. Y, y más en nuestra región que Ujú, casi, o sea, que pocas veces se autonarra por diversas razones, pero creo que pueden empezar con hacerse ciertas preguntas. La primera es, ¿por qué quiero contar esta historia ahora? ¿Por qué es importante que esté allá afuera? La segunda es, ¿por qué la quiero narrar yo? ¿O quién quiero que la narre? ¿Qué estoy aportando yo a esta narrativa? ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué impacto tiene en mi comunidad? ¿Por qué yo? O sea, entonces ahorita ya ujú, llevamos dos. ¿Por qué esta historia y por qué yo? También añadiría a quién le quiero hablar. Y el a quién le quiero hablar nos resuelve o nos intenta resolver varias cosas. ujú, Primero, ¿cómo la voy a contar? ¿Desde qué punto de vista? Si va a ser mi punto de vista o el punto de vista de un reportero o el punto de vista de una madre buscadora o el punto de vista de una hija que sus papás se separaron, no sé. ujú, Y desde el punto de vista, digamos, también de, de la productora. ¿A quién le quiero hablar? Porque también de ahí puedo obtener quizá algún patrocinio. Le quiero hablar a las personas que, yo qué sé, que todas las mañanas toman el metro para ir a su trabajo. ujú, Entonces, ¿qué marcas se anuncian ahí? ¿O qué asociaciones civiles tienen interés en el flujo de gente que va todos los días en la mañana en el metro? Esa última pregunta creo que resuelve tanto hacia lo narrativo como hacia lo, no lo quiero llamar así porque suena horrible, pero como lo comercial sí. o la forma en la que uno quiere dar a conocer su proyecto. Ujú. Y fíjate que eso es interesante porque de repente, bueno, ahora en internet hay un montón de formas de conseguir estos audios de archivo, ¿verdad? Que es mucho material sonoro que va dentro de estas producciones. Em, Creo que el tema de ir a hablar con las personas es algo que lo saca de la zona de confort también, pero hay que saber dónde buscar. Em, en Humo y en otras producciones que has hecho, ¿cuánto es como un tiempo estimado que dicen? Porque mucha gente dice, no, es que yo necesito lanzarlo en un mes, ¿verdad? Todos estos 10 episodios, y es como, no, en un mes es lo que te va a tardar apenas hacer como el inicio de investigación y buscar otras cosas. El tema de fact-checking, que eso lo vamos a ir tocando también, porque de repente alguien puede estar diciendo mentiras o el medio, la inteligencia artificial alucinan, ¿verdad? Y están solo mostrando cierta parte, que eso es lo que se menciona también en Humo, que solo mostraban cierta parte. Creo que es una labor periodística, pero eh, esa parte de preproducción, de ir agarrando todo ese tipo de información dentro de tu experiencia, ¿cuánto te toma? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué pasa en la mente de Fernanda cuando está agarrando todo esto? ¿Tenés alguna metodología como post-its o no sé qué es lo que sea, ¿verdad? Como para ordenar todo. Los post-its siempre sirven. Este, no hay que gastar tanto papel. Hay varias herramientas en internet para hacer post-its Ajá. digitales y a veces hasta es más fácil porque puedes borrar o copiar y pegar. Em, yo creo que
depende mucho del proceso creativo de cada quien, pero para mí Ujú, parte de las entrevistas, y perdón que refiera otra vez a tu episodio con Maru, pero no, Maru gracias. hablaba de que para ella empieza en el texto, porque esa es su materia prima, digamos, lo que Ujú, está aquí adentro en la cabeza. Para mí empieza un poco desde afuera. Lo del texto ujú, me parece fundamental, sería mi segundo paso, pero mi primer paso es acercarme a la persona o a la escena o entender qué pasa y ahí ir descubriendo la historia. Por supuesto, la ficción y la no ficción son fundamentalmente diferentes y tiene todo el sentido del mundo para mí que en la ficción empecemos con el texto y ujú. en la no ficción empecemos con el acercamiento presencial, ¿no? Con la experiencia. Entonces, me parece una buena forma de verlo simplificado, ¿no? La no ficción empieza desde estar ahí, desde ir preguntando y una vez que se tenga ese recurso, esa materia prima que está afuera, ya se regresa uno a pegar los post-its adentro. Yo lo vería Para, así. para ir viendo el orden, yo me imaginaba esa, la escena de conspiracy theories, ¿verdad? De conspiraciones que va Sí, pegando los tal cual. post-its, y esto pasó aquí, primero lo otro, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Hay que investigar, ¿verdad? No sé si ese es como también un proceso de no ficción, pero, y lo mencionábamos también en el podcast anterior con Mireia, el hecho de escribir a mano es diferente a lo digital. Y también tiene su poder, ¿verdad? Porque de repente no estamos en ese momento, ese flow creativo investigativo, viendo, y de repente esos post-its a mano es lo que uno se recuerda y cuando está entrevistando a alguien se acuerda de lo que escribió, lo que se escribió en la sesión creativa. Pero aquí viene mi otra pregunta también, el tema de fact-checking. Sé Ujú. que estuviste también en alguna parte de Animal Político, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Viendo temas de fact-checking, que es sumamente importantísimo en este tipo de investigaciones para incluso eh, contar una historia, para no llegar a esa línea de ficción. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa diferencia entre, o cuál es tu proceso en el tema de fact-checking para no caer? Porque se han visto que han habido demandas, sé que, no sé si fue en New York Times o en PR que hubo una demanda por que estaban manejando información falsa para viralizar ese episodio y lo tuvieron que quitar. Sí, es una parte del proceso. Ujú, El fact-checking, para la audiencia que no lo tenga presente, es la verificación de información. También se usa fact-checking como verificación del discurso, muchas veces hacia la cuestión política, que es parte de lo que yo hacía en Animal Político, o sea, en discursos políticos, cuando dan cifras y realmente ujú, no están correctas o están manipulando la información y demás, eso también es fact-checking. En el caso de podcast, em, lo utilizamos mayormente como verificación de los hechos, verificación de la información. En nuestro caso, por ejemplo, para Humo, para Chupacabras, que los has mencionado, son dos proyectos en los que se terminaron de escribir los guiones en un primer pase con edición y ujú, después una fact-checker los lee de manera atenta, renglón por renglón, línea por línea, para ver en qué momento se levanta alguna aseveración. Y esa aseveración puede ser el número de desaparecidos en México en el 2018 o puede ser que eh, qué tipo de hamburguesa vendían en McDonald's en 1992. Y si ujú, la narradora, en este caso de Chupacabras, que pongo como ejemplo, recuerda que en McDonald's vendían esta hamburguesa que se llamaba así y así, pero la fact checker no encuentra esa, esa coincidencia con la realidad, pues entonces hay que ver si a lo mejor no se acordaba bien, cuáles ujú. sí, con qué se puede sustituir. Y eso es muy importante porque al final en el podcast narrativo, mayormente es un producto de consumo como entretenimiento, no se consume como periodismo y sobre todo porque es un
muchas veces el podcast de no ficción también es un documental y no hay que Ujú, perder de vista que el documental tiene punto de vista. El documental no es un reportaje, no es una nota periodística que se hace las preguntas quién, cómo, cuándo, dónde, sino ujú, que cuenta la historia desde un punto de vista con la intención de dejar un mensaje muy claro. Eso no le quita la parte del proceso periodístico que nos lleva al final, pero es importante no perder de vista que no están dando información pura y dura. En este caso ya lo estamos diciendo, lo estamos filtrando también a través de la emoción, a través de la ujú. experiencia, y tener el fact-checking como parte adicional nos asegura que los datos duros que sí se dieron, este, el orden cronológico de las cosas que pasaron sí está ahí, sí sucedió de esa manera. Entonces, en el caso de Humo y de Chupacabras, por ejemplo, nuestros escuchas pueden tener la seguridad de que a pesar de que están escuchando un producto documental y de entretenimiento, es un producto que se llegó a él a través del periodismo y que además tiene la verificación de la información. Y creo que eso es algo que le da ese plus también a los podcasts cuando dicen de que hubo un fact-checking, de que se revisó la información durante mucho tiempo, porque pueden venir otros medios y decirnos esa información es falsa, ellos están mintiendo, no le hagan caso, ¿verdad? Pero no tiene ese respaldo como no, que hay documento físico, y creo que eso me recuerda mucho a Humo cuando dice, no, tenemos documento físico de la declaración, no nos pueden decir nada, pero em, eso creo que dentro de los procesos narrativos es sumamente importante. Y hablábamos también de Chupacabras, que de hecho es uno de esos seres mitológicos que siempre ha estado en la región centroamericana, latinoamericana, hasta en Estados Unidos, ¿verdad? No se sabe si son alienígenas enviados por los grises. Me gustó bastante ese podcast, la verdad. Y en tu trabajo en Sonoro también hubo algunas experiencias dentro de estas producciones que estuviste involucrada, parte de guión, host, productora, que digas, pucha, sí, se aprendí bastante con este equipo. Esto no lo sabía, esta metodología no lo sabía. ¿Hubo algún momento así desde cuando entraste ahí que dijo, la Fernanda que entró a la ahorita cambió completamente? Ay, creo que absolutamente todo. Me emociona que me hagas esta pregunta porque aquí va a aparecer un banner de la exclusiva en esta vaina creativa. Ujú. Pero mi relación laboral con Sonoro termina a principios de marzo, Wow. inesperadamente para mí, pero creo que tan solo puede darme la oportunidad de colaborar con mucha gente con la que no he podido colaborar por cláusula de exclusividad, con quien Ujú. ahora sí puedo acercarme y trabajar. Entonces, estoy más libre que nunca y entusiasmada de trabajar y colaborar con tanta gente en el mundo del audio que admiro. Em, Escríbanme. Este, pero me gusta esta pregunta ahorita porque creo que me ayuda a dar un cierre a mi ciclo en Sonoro. Yo entré a Sonoro brincando precisamente del periodismo puro y duro, que era el fact-checking. Ujú. Que no hay periodismo más puro y duro y factual que el fact-checking y la verificación de información, pero también entré con varios años estando en la radio y habiendo producido podcast independiente, que siempre ha sido mi pasión, eso es lo que amo hacer. eh, y mi trayecto en Sonoro me dio estas herramientas que se sumaron a lo que yo ya tenía y a lo demás que fui aprendiendo por fuera en el camino para contar historias de no ficción que puedan mover a la gente, que hablen de lo más elemental de nuestra humanidad y también denuncien, ¿no? En este clima sociopolítico en el que Ujú. vivimos hoy, que no es nada fácil. Eh, entonces,
pues es un recorrido bien curioso el que tengo yo en Sonoro, porque si bien un día podía estar investigando sobre la situación política de Centroamérica, al día siguiente está investigando sobre la lucha libre o sobre Chespirito en la región. Em, entonces, pues es un camino creo que bien recorrido, que ha sido genial, con un montón de gente que me enseñó mucho y que aprendimos juntos y construimos juntos. Entonces, de nuevo, me emociona que me preguntes eso ahorita, porque en Sonoro mi primer proyecto fue Mi nombre es Gupa, una historia que era muy comer, rezar, amar, pero de Ujú. una mujer mexicana en Querétaro. Y cierro con un par de proyectos que todavía no están allá afuera, esperemos que pronto estén, pero que es uno, un chat show, que no tiene nada que ver con política, pero otro que sí vuelve a ser un poco en el tono de Humo o un poco en el tono de Chupacabras, de meternos a explorar redes de poder y abuso y violaciones a derechos humanos. Entonces, Ujú. eh, sí, la Fernanda que empezó en Sonora en el 2020 y la Fernanda que ahorita cierra este ciclo es muy diferente, tiene muchas más herramientas y pues qué, qué loco hablar de esto en este show ahora mismo. Este, pero pues me da felicidad poder empezar nuevos caminos. No sabía sobre eso, Fer. Sé que mucha gente, bueno, muchas productoras han de estar diciendo, Fernanda está libre, la necesito en mi equipo. Es como cuando un fichaje, Gracias. cuando Cristiano se fue del Manchester United, ya todo el mundo lo quería, ¿verdad? Gracias por la comparación. Pero em, creo que eso es algo vital. Después de 6 años uno entra con una perspectiva y después del transcurso va cambiando y después mira otras perspectivas. Creo que todas esas experiencias que has adquirido le han dado esa riqueza, esas producciones que has compartido y por eso también eh, se ven reflejados en los premios, ¿verdad? Premio Gabo, Premio Sonda, Ambis, ¿verdad? De este año el reconocimiento de una investigación que jamás en la vida yo hubiese escuchado, ¿verdad? Si no hubiese sido por este podcast y creo que mucha gente no hubiese sabido sobre esa situación de investigación. Y creo que ese es el poder de dos cosas. Uno, de saber qué es lo que uno quiere y que ama hacer, ¿verdad? Y el otro es pensarlo afuera de la caja, en audio también. Sí, Y pues, ay, perdona. no, tranqui. Y mi pregunta también aquí, que va guiado a eso, ¿hubo algún momento en Sonora, ahorita que ya mencionaste esto, y creo que lo voy a clipear cuando mencionabas, que dijiste, eh, estoy en lo más bajo aquí, como no sé qué hacer, esto está fuera de mi alcance, como esto va a ser un completo fracaso, o te sentías muy mal y que querías tirar la toalla? ¿Cómo lo superaste? ¿Hubo algún momento así que dijeras, ya no aguanto? ¿Te refieres como al Dentro dentro de de las la- producciones? sí, dentro de las producciones, como esos retos, Ujú. ¿verdad? Pues cada una tiene sus retos. Sin duda, Humo sigue siendo el reto más grande de mi carrera y al mismo tiempo en este momento mi mayor satisfacción, es mi bebé. Ujú, Este, yo creo que quienes lleguen, por favor, al episodio 8 de Humo, van a un poco averiguar por qué, pero el momento en el que sale Brian del Salvador, tuvimos que asesorarnos. Sonoro es una empresa enteramente de entretenimiento que nunca se había enfrentado a una cuestión de investigación política de este nivel ujú, y éramos un equipo que a pesar de que teníamos como 4 personas, yo incluida, que habíamos trabajado ya antes en periodismo puro y duro, eh, como equipo era una experiencia nueva para nosotros y aquí es donde aparece el CPJ, que es el Comité de Protección a Periodistas, una organización internacional que nos guió, nos tomó de la ujú. mano, nos dio una serie de pláticas, nos dio una serie de asesorías para también proteger a Brian y demás. Yo creo que ese es el momento más difícil y la forma de salir de ahí, digamos,
fue pedir ayuda. Ujú. Un poco en el trabajo como en la vida, pues uno no sabe hacerlo todo y son estas redes la que, repito, nos sostienen. En el caso del comité, pues nos proporcionó, digamos que toda la seguridad que pudieron ofrecernos y, y eso. Sí, creo que había escuchado algo sobre eso en algún artículo. No sé si fue en el diario o el tiempo, no me acuerdo. En un artículo que mencionaban sobre eso, de que tuvieron que pedir ayuda. Y creo que mucha gente a veces tiene ese miedo, a veces pedir ayuda, levantar la mano cuando se están ahogando en esas situaciones. En Honduras te sorprenderías el montón de historias que son súper parecidas a las de Humo, y creo que han habido hasta asesinatos también, porque hay gente que ha querido, periodistas que han querido decir la verdad y los han callado. Eh, pero siento de que hay mucha gente con eh, esa sensación de ir a decir la verdad, y de repente hay gente, bueno, ahora con este mundo tan rápido de redes sociales, ¿verdad? No se sabe si es inteligencia artificial, si son audios de inteligencia artificial. Los hondureños sabrán de qué es lo que estoy hablando. Después, lo otro son artículos, ¿verdad? Incluso declaraciones que uno piensa, eso salió de un periódico, y no hacen el fact-checking. Y Mm. aquí viene mi pregunta, porque ya estamos como en la parte para ir cerrando este episodio, que me gustaría seguir hablando como otras 2 horas, pero hay tanto contenido. Pero ¿alguna vez te has enfrentado como a esa discusión interna sobre si la inteligencia artificial en el ámbito periodístico y, digamos, en el podcast puede ensuciar una investigación o la puede ayudar en cierto sentido? Porque sabemos que hay dos bandos, uno es que el que quiere saber la verdad y el otro que el que la quiere esconder, ¿verdad? ¿Cómo, qué es lo que piensas al respecto sobre esto? Porque ya han habido casos en donde usan la inteligencia artificial a su beneficio, como para cubrirse, y la gente al final dice, ¿es verdad o no es verdad? Yo creo que es un poco más fácil de lo que a veces nos imaginamos. Ujú. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta de la misma manera que las hojas de Excel son una herramienta. Entonces, a lo mejor yo no me voy a poder poner a contar o a multiplicar lo que le voy a pedir a Excel que haga, pero tengo que verificar que la información con la que le estoy alimentando y la operación que le estoy pidiendo que haga esté bien planteada para obtener la respuesta que yo quiero. Si yo voy y pongo una operación en Excel y tomo y copio y pego ese número en otro lado sin verificar, pues a lo mejor yo misma me equivoqué a la hora con un typo o estaba configurado diferente mi Excel y esa y cifra no va a ser verídica, así la haya hecho yo con una calculadora tan poderosa como Excel. Un poco lo mismo con la inteligencia artificial, especialmente en el periodismo y la cuestión de la no ficción. Seguramente con todo, pero de mi trinchera puedo decir que puede ayudar mucho a hacer la información más concisa, a hacer Ujú. bases de datos, a hacer cualquier tipo de cosa, revisar redacciones o estilos si tú quieres. Pero la parte humana, especialmente del periodismo y la no ficción, es completamente insustituible por cualquier herramienta, sea la inteligencia artificial o el Excel. Ujú. Entonces, em, los puntos más fundamentales, creo yo, del trabajo que yo realizo y que a mí me gusta esta forma de narrar, se tienen que hacer con las personas. Se tienen que hacer las entrevistas, se tienen que preguntar y, como decíamos, eh, priorizar esa información emocional que no la va a tener el ChatGPT, el Ujú. notebook, el LEM. Entonces, esta materia prima, por volverla a llamar así, es humana. Y a lo mejor la gestión de eso puede facilitarse con la inteligencia artificial o con las hojas de Excel, pero de entrada solamente la podemos generar las personas. Esa es la forma en la que yo lo veo y la forma en la que yo utilizo la inteligencia artificial. No, y creo que eso ha venido también como a hacer este boost a los periodistas y a la gente que quiere investigar
utilizar la inteligencia artificial, pero ahí es donde yo siempre digo, no solo copy-paste, solo no peguen, copien y peguen, pues, sino esa parte de investigación, fact-checking, que Ujú. incluso en las cosas más mínimas de investigación y que uno dice, no, eso solo es una pregunta genérica, uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Como ir a ver si ese dato es verdadero o no, porque la inteligencia artificial te lo dice tan bonito que vos te lo crees. Ahora hay tantas información allá afuera, ¿verdad? Que yo creo que en los próximos años vamos a ver una evolución también en el mundo de los podcasts, cómo utilizan más inteligencia artificial en las producciones. Sé que muchos de los creadores están doblando su voz con inteligencia artificial. En el video podcast también hay video podcast hechos solamente de inteligencia artificial. Y también creo que Iván Paxi mencionaba en uno de sus newsletters de que hay tanto auge en video podcast, ¿verdad? De que solo se centran en entrevistas o cosas por el estilo, que se olvida el audio, que en el audio se pueden hacer un montón de cosas más que solo el video. Y está esta como choque entre lo comercial que mencionábamos, de los solo video y generando monetización, a cosas eh, que se pueden hacer en audio. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Cuál es como tu perspectiva aquí de unos 5 años en el mundo de los podcasts, en esta famosa eh, pregunta, ¿verdad? ¿Video podcast o podcast de solo en audio? ¿Hacia dónde van a ir? No sé. O sea, siento que si algo me ha enseñado el trayecto en el mundo de los podcasts es que Ujú, alzamos una bandera y decimos, ah, sí, vamos para allá. Y nunca se ha cumplido de esa forma. Entonces, eh, ahorita estoy abrazando un poco la incertidumbre, pero desde mis ujú, convicciones, que mis convicciones siguen siendo generar contenido y proyectos que tengan ese elemento humano de, de lo que ya mencionamos, para no ser redundante, ujú, y que sean útiles para nuestros tiempos tan caóticos. Entonces, yo no creo, no tengo una batalla declarada contra el video podcast como algunos de mis compañeros cuya batalla también respeto. Este, pero porque creo que hay formas de innovar. Sin duda, ujú, esto es algo que vengo diciendo desde diciembre en, en otros espacios, pero creo que sí nos beneficiaríamos de reunirnos, quienes hacemos no ficción, para plantearnos si lo que nos está pidiendo, digamos, el mercado para seguir subsistiendo como medio es el video podcast, ¿qué vamos a hacer para que el video podcast no sea equivalente al video, al documental audiovisual? Porque eso ujú. requiere un montón de recursos distintos a los que tenemos en el podcast narrativo. O si nos toca transformarnos completamente en este otro medio documental audiovisual que tiene tantos años y que a lo mejor nos toca subirnos ahí, creo que nos toca reflexionar como industria. Y eso muchas veces da miedo. Creo que tanto la inteligencia artificial como el video podcast y otras muchas cosas emergentes en el mundo digital de repente generan como mucha renuencia, pero Ujú. tan solo nos pueden dar cosas buenas y toda la gente que trabajamos en esta industria somos personas creativas. O sea, qué cosa más interesante poder reunirnos a escarbar en esa creatividad de gente de todas partes de la región, a ver qué piensa cada uno y cómo podemos seguir aquí resistiendo con nuestro medio del audio sin volvernos irrelevantes. Sí, y creo que es un reto, bueno, siempre va a ser una plática de la gente que quiere solo video podcast y otra gente solo podcast de audio. Mucho viene también en lo que se quiere lograr y también mucho en el presupuesto también, porque video podcast ya necesitas cámara, ya necesitas otras conexiones, ya necesitas más edición, colores, en el audio no tienes una cámara, pero necesitas pensar en audio, como decía Maru, ¿verdad? Ir a hablar con las personas. Hay un montón de factores.
Y aquí viene mi otra pregunta, porque esto siempre eh, creo que cala en todos aquellos creadores que vienen empezando o ya tienen algo. Es como, ¿cómo doy ese siguiente paso, verdad? Eh, Vos que mencionabas que, bueno, estuviste 6 años en Sonoro. No sé si tuviste la oportunidad de estar en varios pitches de ideas, de podcast, ¿verdad? La gente que quería que Sonoro les comprara esas historias. Em, ¿Cómo un creador puede generar desde tu perspectiva, como ese pitch ideal, ¿verdad? O sea, ¿qué debería de tener esa idea para que una productora o un medio diga: me encanta esa idea, lo voy a financiar y démosle viaje? Creo que lo más importante es esta pregunta que mencionamos antes, de a quién le estoy hablando. Ujú, Y en este caso es saber a quién voy a picharle. Hay diferentes espacios en los que pueden acudir o sea, aquí ahorita usamos a Sonoro como ejemplo, pero también está Audible o también está ujú, Posta o infinidad de productoras y espacios para pichar. Eh, es darse un clavado al contenido que cada uno de estos medios están haciendo y ver, ok, mi idea se parece más a esta línea editorial o mi idea es algo que nunca ha hecho Posta. Tal vez les hace falta eso en su roster de contenidos, entonces voy a apostarle como a esa cuestión de la carencia, ¿no? ujú, Em, entonces, hacer esa investigación, el benchmarking de a quién le estoy hablando con mi pitch, sería la primera. Y la segunda, un poco hablándole nuevamente a nuestra región, creo que de México hasta Argentina somos muy choreros. Y primero embellecemos todo y decimos, ujú, gracias por leer mi correo, bla, bla, bla. Pero la gente que toma estas decisiones no tiene el tiempo ni la banda ancha para ujú. primero echarse a los elogios y las presentaciones. Es tratar de ser concisos y, resumir esa historia en su forma más elemental y atractiva. Entonces, ser breves, creo que me parece genial. Pero para poder ser breves hay que responderse todas estas preguntas que hice hace como media hora, ¿no? De ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Ujú. Teniendo esa claridad, se puede ser breve rescatando lo esencial de la idea y creo que eso puede ayudarles mucho. Sí, ahí lo tienen, amigos, porque creo que es una parte vital. La gente que quiere crear esos contenidos, pero dice: ¿ahora qué hago con ellos? ¿Los subo a YouTube? ¿Voy a esperar a que me monetice, verdad? ¿O me ha costado tanto tiempo poder producirlos? Porque creo que bueno, en pandemia vino Caso 63, ¿verdad? Todo el mundo dijo: uy, Caso 63, ficción, y después que se dobló a varios idiomas, ¿verdad? O el caso de Archive 81, que fue un podcast de ficción que se hizo de Netflix, y hay otros podcasts de no ficción que se han convertido en series. Creo que eso es una evolución, o también lo que el creador en su mundo ideal desearía que pasara, ¿verdad? Yo quiero, de lo que yo investigué y pensé en papel, se pasó a audio, y de audio a un corto, de un corto a una película o una serie. Y después libros. Creo que ahí ya sería como: ya mi vida, estoy súper feliz con todo lo que hice. Pero para llegar a ese proceso es entender todo lo que mencionaste, ¿verdad? Y después ese cambio de formato, eh, creo que involucra mucho repensar cómo se estaba haciendo, porque primero era pensar en audio, ahora tengo que pensar en video. Eh, no sé, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has estado en algún proyecto en donde primero pensaste en audio y después tuviste que adaptarlo a video? No, pero ¿Te gustaría? siento que sí, creo que Ujú, estamos en un momento de tanto cambio en los formatos que experimentar me parece genial. Em, me, me quedé un poco con lo que decías de pasar a audio y luego ujú, ir a Netflix y luego las publicaciones de libros. Creo que
esas cosas también sí pasan, vamos a ser realistas, pues ahí está Julio Rojas con sus 1000 spin-offs y su fama a nivel mundial y cómo él ha sabido navegar eso con tanta gracia. Saludos a Julio. Y pues nos toca también acercarnos a esa gente y aprender. Y también reconocer que hay momentos donde a uno le van a favorecer eso. Caso 63, como decía, se estrenó poco antes de la pandemia, lo cual se sintió premonitorio, pero Algo sabían ellos. ajá, algo sabía Los Rothschilds Julio. hablaron con Julio. Ajá. Y eso, o sea, fue un gran timing, que si Julio lo supo o no lo supo, sería interesante preguntarle, pero el boom del podcast estuvo en la pandemia. Entonces, pues es estar un poco al tanto, pues de contenidos como el que estamos produciendo hoy, ¿no? Gente que hable de lo que está sucediendo y de lo que cree que va a pasar, un poco para tratar de navegar la ola de la forma que nuestro contenido pueda llegar a más oídos o a más ojos o demás. Hablabas del timing, creo que eso es esencial en podcast de no ficción. Lanzarlo en el momento justo o esperar un momento. ¿Cómo funciona eso? Porque hay alguna fórmula mágica en como, no, ahorita lo tenemos que enviar, no, ahorita es muy temprano. Creo que eso fue una discusión también que hubo en Humo cuando querían lanzar el artículo, aquí dándole spoilers, ¿verdad? Pero pasó un mes de lo que pasó en el primer incidente hasta la publicación, o sea, un mes, yo digo que es bastante, pero de repente uno piensa buen timing, porque ahorita se silenció y ahora hay que volverle a echarle fuego a todo, ¿verdad? Desde tu punto de vista, ¿qué es un buen timing? O sea, ¿cómo sé yo de que lo que yo hice es ahorita que lo tengo que tirar? Pues creo que conociendo el entorno y el contexto. En el caso de Skyban, por ejemplo, es otro podcast de Sonoro de no ficción. No participé en ese, pero mis compañeros sí, y le pusieron todo el esmero del mundo. Habla sobre los vuelos de la muerte en la última dictadura militar en Argentina. Y ellos estuvieron, digamos que cazando ese mejor momento. Digamos que a lo mejor querían estrenar cuando el Skyban, el avión, finalmente era repatriado a Argentina. Creo que esa ola se les fue y tuvieron que buscar otra. Entonces, es, digamos, estar al pendiente de las noticias que tengan que ver con lo de cada uno. Yo me imagino que algunos de los especialistas que han hablado contigo, Jampi, pues ya habrán hablado o hablarán sobre lo del SEO y las palabras claves de las búsquedas en Google. Eso también es fundamental. Enséñenme. Pero pues es más bien estar informado. Creo que tenemos que ser muy conscientes de que no le estamos hablando a un vacío. Y la gente un día puede estar googleando Teherán y como hoy, pero ayer era los Terians, entonces sí. Ese es un tema enigmático ahí. De repente en archivos ni vamos a hablar de eso, de repente nada, ¿sabes? Me parece bien. No sé qué estaría pensando el Pie Grande o el Sisimito o Chupacabra en este momento, ¿verdad? Tanto tiempo. orgullosos de su legado. Fer, ya como para ir cerrando, me encantó mucho todo esto que estuvimos hablando, ¿verdad? Ahora, ¿qué depara el futuro para Fernanda? Pues a mí también me gustó mucho estar aquí. Me parece un momento canónico en mi carrera, cerrando este ciclo con Sonoro. Digamos que mi nuevo ciclo empieza hoy en esta grabación, entonces gracias por invitarme. Voy a estar muy al pendiente de quien quiera reunirse. Obviamente ahí les voy a estar dando lata a mis compañeros de la industria para que nos reunamos, platiquemos. Estoy muy abierta a colaborar. Y el próximo 23 de marzo voy a estar impartiendo una masterclass acá en México, en el sur de México. Es dentro del seminario de audiovisual
Este año se llama Cátedra Emilio Evergeni, Narrativas Audiovisuales y Transformación Digital, y voy a estar impartiendo esta masterclass que se va a llamar Herramientas narrativas y humanas para narrar para el oído, un acercamiento a las estrategias del podcasting narrativo de no ficción para contar historias íntimas, genuinas y atractivas, desde la planeación del proyecto hasta la postproducción. Entonces, sé que se va a grabar, no sé si se va a transmitir, pero pues ahí les mantengo al tanto. Es en el instituto, gracias al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Súper, súper. Ahí lo vamos a compartir en el newsletter para que la gente lo mire en las redes. Porque para una masterclass con Fernanda hay que estar ahí, pues. Gracias, Para, Yampi. sí. Fer, siempre en una vaina creativa hago esta pregunta y de repente algunas personas la toman por sorpresa, ¿verdad? Pero hoy, 2026, Fernanda, ¿qué le diría a aquella muchacha que iba iniciando en este mundo de podcast, ¿verdad? Imagina que se abre un portal así y te puedas ver de más joven, ¿verdad? Que tenía que todos esos sueños y el mundo por descubrir que aún no tiene, ¿verdad? ¿Qué le dirías en este momento a ella? Le diría que sí se puede trabajar haciendo podcast, porque esa Fernanda pensaba que era solamente un hobby, que sí se puede hacerse de una vida con eso, y que la clave está en navegarla a través de la humanidad y las redes que se crean. Creo que esas amistades que se van forjando en el camino es lo que me tiene aquí, y los premios son geniales, me van a servir ahora estos días de carta de presentación, pero es en realidad los vínculos humanos los que me han sostenido. Entonces, eso le diría, que tenga fe. ¿Y qué le dirías a la Fernanda del futuro para que no se olvide algo? Esa es una pregunta linda. Creo que la Ujú. otra a veces es más fácil preguntársela, pero Sí, así como en el modo cápsula del tiempo, creo que le ajá, exacto. diría que, que no se olvide de los retos que ya pasó. Entonces, cualquiera que está adelante, sí se puede resolver también. Súper, súper. Ahí queda como cápsula del tiempo. Sí. En unos 10 años vuelves a escuchar el episodio. Y yo ahí llorando. Ay, no, sí, tuve razones. Bueno, Fer, ha sido un placer tenerte aquí, una vaina creativa. Hay un montón de temas que dejé afuera, así como varias investigaciones, porque el tiempo no pasa, pero sé que en otro tiempo vamos a poder seguir hablando. Y a la gente, si le gustó este podcast, comente si quieren que volvamos a invitar a Fernanda a escuchar más sobre sus historias y nuevos caminos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Sé que todo viene por algo, ¿verdad? Y creo que cuando se cierra una puerta se abren 10 más. Creo que siempre hay que estar positivo en todo eso. Y no, y un honor tenerte aquí en una vaina creativa, hablar sobre cosas de no ficción, cosas que también me gusten. Y no sé, comparte dónde podemos escuchar tus producciones, contactarte. Ya habías mencionado sobre Masterclass, como para estar pendiente de ti y a las personas que quieren contactarte y conversar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. Pues les voy a dejar mi correo, que es fer.estrada.argumedo@gmail.com. Pueden buscarme en Instagram también, pero no soy muy activa, @notionlyfer. Y pues en LinkedIn estoy igual con mi nombre completo, Fernanda Estrada Argumedo. Yo sí contesto en LinkedIn, sé que hay mucha gente que no. Entonces, escríbanme por allá también, y pues encantada de seguir creciendo esa red. Gracias, Súper. Jampi. No, gracias a ti, Fer. Y bueno, amigos, eso ha sido otro episodio de aquí, una vaina creativa. Espero que les haya gustado. Toda la información, links y lo que hablamos, lo voy a estar dejando en la newsletter. Igual pueden comentar qué parte más les gustó. Vayan a escuchar Humo, por favor, que eso es una joya de producción. Y todo eso se lo voy a estar compartiendo. Y nuevamente, gracias, Fer. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ti. Bye. Vemos.